Aquí en mi preferida 104.7 FM, el periodismo más comprometido con la noticia y la actualidad de Estados Unidos y el mundo. Con el periodista Pablo Tellechea. Análisis, debate, claro y directo. Todos los martes y jueves a las 7 de la noche. Sintoniza Periodismo Independiente. Me gustaría preguntarte, Jennifer, ¿qué es Medicaid para aquellos que no saben qué es Medicaid primeramente? So my first question for you is, what is Medicaid, especially for those who actually don't know what Medicaid is for? Yes, thank you. Medicaid and CHIP, so these are both health coverage options for Utahns that provide medical care, dental care, and mental health care for little or no cost to the citizens here in Utah. Correcto. Entonces, para aquellos que no saben, estos dos son programas de salud, ¿verdad? Que tanto para adultos como para menores, que abarca la parte de salud física, la salud de la visión, el dental y sobre todo la mental. Es un honor tenerte aquí porque eres la directora de este programa que tanto los hispanos lo necesitan y nuestra audiencia lo necesita. Entonces es un honor tenerte aquí, Jennifer. Y estamos muy atentos a lo que tú nos digas. It is such an honor to have you here, sharing with us, especially for the Hispanic community, for our Hispanic audience. So we really want to pay attention to what you have to say tonight. Primeramente, ¿qué es lo que ocurrió ayer miércoles, 4 de octubre, aquí en Utah? ¿Nos puedes explicar en tus palabras? First of all, in your own words, what happened yesterday? Yesterday was a very important event that happened in Utah. We made the announcement that we have a new health care coverage option for individuals in Utah that we are calling State CHIP. State CHIP. Yep. And State CHIP is available to individuals in our state who may not have citizenship status. And this allows for children who are under the age of 19 years of age, who have working parents, children who would be eligible for health care coverage under the state CHIP benefit, are non-U.S. citizen who is not a lawfully permanent resident with an LPR or green card holder. Yep. Vamos ahí. Sí, correcto. Bueno, pues primero que nada, el día de ayer fue un día muy especial porque presentó oficialmente, ¿verdad?, el programa de CHIP en el estado, y este es más que nada para anunciar que aquellos niños que no cuentan con un estatus legal y que sus padres están trabajando y que han estado aquí en el estado por lo menos 6 meses, entonces van a poder llenar una solicitud para que tengan esta cobertura. Por lo que entiendo, entonces son solo 2 requisitos: tener más de 180 días viviendo en Utah y tener un trabajo por parte de los padres. ¿Eso es correcto? So my understanding so far is that the requirements are 2 basic ones. Is that they need to be living here in the state for more than 180 días. 180 days, and parents actually need to be working. Yep, that is correct. So in order to qualify for the new state CHIP program, a child must have lived here for 180 days or 6 months prior to the date of their application to this program. They also need to have parents that are working, and the parents need to show documentation of having income. Correcto. Entonces sí, esos menores deben de haber residido aquí en el estado por 180 días o lo que equivalente a 6 meses, y que sus padres puedan demostrar que durante ese tiempo ellos han venido trabajando. A specific requirement for income is that the income guidelines are for families making 200% of the federal poverty limit. So for example, people who would qualify for this, children who would qualify, would be from a family who can earn up to $60,000 a year. Okay. Correcto. Entonces, un ejemplo más claro de esto es que nos vamos a guiar por los límites de pobreza aquí en el estado de Utah, lo que corresponda al 200%. Las mediciones, mejor dicho, es la mejor palabra. Correcto. Hay una guía de ingresos, ¿verdad, Pablo? Exacto. De la que hemos venido hablando. Entonces, nos vamos a basar en esa misma tablita, y entonces del 200% de hacia abajo van a ser las personas que van a poder calificar. Esto es que si es un ingreso
de hasta $60,000 al año o menor, ¿verdad? Contando también el número de personas en familia, van a poder llenar la solicitud. Mi pregunta, Jennifer, para ti es, ¿cómo recibió el programa de Medicaid esta noticia? ¿Está preparado para esto? ¿Fue una sorpresa para ustedes o ustedes ya venían trabajando en esto como parte de equipo? So the next question will be Medicaid program and everybody, who is there. How was this news taken by the Medicaid program? Is it something that they've been hearing about for some time? Are they ready? Yes, the vision of the Medicaid program is that all Utahns have access to health care, so that they have fair and equitable opportunities to live safe and healthy lives. The announcement of this program helps us fulfill that vision for Utahns to have opportunities, to have equitable opportunities to live safe and healthy lives. So we were very excited. We have been planning for this program, which begins on January 1st of this year, for many months now. Okay. Correcto, entonces sí, ellos han venido planeando por varios meses, ¿verdad? Ya que este programa comienza a partir del 1 de enero y se alinea directamente con la visión de Medicaid, ¿verdad? Que es proveer los servicios de salud para que todas las personas de Utah estén saludables. Entonces, obviamente, en este caso también incluye a aquellos que no tienen documentos, ¿verdad? Ellos buscan la misma visión para ellos también. ¿Cómo se sostiene Medicaid? ¿Con fondos de quién? ¿Del gobierno federal o del gobierno estatal? Okay, so how does Medicaid actually work regarding funds? Is it like totally or fully state funded or federally funded? Yeah, so thank you for the question. For Medicaid, that is a combination of federal dollars and state dollars. So in the Medicaid program, for every dollar that we spend on healthcare, about 67 cents is a federal dollar. Okay. And the remainder is state dollar, 23 cents. 33 cents is a state dollar. State dollar. Correct. Ok, ¿querés traducir eso? Correcto. Yeah. Entonces, bien, como dice, nos comenta Jennifer, ¿verdad? Es una combinación tanto de fondos federales como estatales. Digamos que por cada dólar que se gasta en Medicaid, 67 centavos vienen directamente de fondos federales y los 33 centavos restantes vienen de fondos estatales. Ahora bien, este nuevo State CHIP Program, ¿cómo va a salir el dinero y de cuánto dinero estamos hablando para ayudar a estos niños sin estatus legal? Okay, so regarding this new state chip for undocumented children, where is the money actually coming from so they can... What was the rest of your question? ¿De dónde va a salir y cuánto es el dinero que ustedes piensan que se va a gastar en esto? So what's the actual amount or budget, let's say, that has that is going to be used or designated only for this project? Yep. So for the state CHIP program, this program is different than our Medicaid program. Yeah. This program is funded from all state dollars. So it is this past legislative session in 2023 where our Utah legislature voted to have state CHIP as part of our healthcare programs in our state. The legislature gave $4.5 million of state money to this 3-year pilot program. Okay, that's a good point. De acuerdo. Okay. Entonces, este programa, ¿verdad? Por medio de la legislatura se ha decidido que se va a patrocinar, por así decirlo, totalmente con dinero del Estado y son $4.5 millones que se van a otorgar directamente de los fondos del Estado. Para un programa de 3 años piloto, dijo. Así es. O sea, esto es un programa que va a echar como dice, andar 3 años, a ver si funciona. Okay. Mi pregunta es, ¿qué tiene que ocurrir para que ustedes dentro de 3 años digan, ok, esto funcionó y lo vamos a mantener y los niños sin documentos van a seguir con un seguro médico? So what does actually need to happen? So for Medicaid to say after these 3 years to say, okay, it works, we actually need to leave it continue, so it needs to stay in place permanently. Yeah. So if this program were to continue beyond 3 years, the Utah legislature would have to continue providing the money for us to be able to do that. De acuerdo, entonces la legislatura del estado necesitaría, ¿no?, continuar proveyendo esos fondos para que entonces el programa quede en pie. Okay. Vamos a darle que respire un poco, Jennifer. You can breathe if you want. Amigos, si tienen ustedes alguna pregunta,
pueden llamar al 801-397-1047 por si tienen alguna pregunta. Yo les digo una cosa, esto es un hecho histórico, que Jennifer esté aquí, la directora de Medicaid, esté en un programa de habla hispana para que ustedes le hagan una pregunta. Esto no se da todos los días. No sé, digo, hay que aprovechar, hagan preguntas, llamen al 801-397-1047 y planteen una pregunta a ella, porque vamos a ir conversando con Jennifer, ¿ok? No sé si Jorge tienes alguna pregunta, pero a ver, por favor. Antes que se me olvide. Muchas gracias, Jennifer, por estar aquí, por su trabajo. Thank you, Jennifer, a lot for everything you do and for being here tonight. Para tener yo claro y los que nos están escuchando, las familias que nos están escuchando, ¿cómo va a funcionar esto del ingreso? Van a ser $60,000 por familia de 3 miembros. Sería el caso papá, la mamá y el niño que necesite la cobertura, ¿verdad? Pero ¿qué de las familias que hagan un poco más, pero que sean 5 o 4 o 6 o 7? Buena pregunta. ¿Cómo va a funcionar eso, Iris? Okay, so my question bases on just for me to understand it better, and those the ones who are actually listening to our program tonight. So if we're talking about a $60,000 annual income projected for family. So let's say that applies to a family of 3 with mom, dad, and a child. He said, but what about a family of 5, 6, or 7 who actually make more, but actually the size of the household it's bigger than 3? Mm-hmm. Yes. So for household sizes that are larger than 3 or 4 or 5, that increases the maximum gross income that a family is allowed to earn each year to qualify for this program. Ok, entonces exactamente nos está comentando que prácticamente esos $60,000 serían el punto de partida, y a como se incrementa el número de miembros en la familia, entonces también ese ingreso va a aumentar. Ahí está. Se amplía el margen. Exacto. Ok, muy bien. Buena pregunta, Jorge. La gente se está preguntando y nos están enviando. Pueden enviarme mensajes a la página de Facebook, Pablo Tellechea. En Facebook, Pablo Tellechea Periodista, pueden enviar mensajes ahí, pueden enviar mensaje a la página de la radio o llamar por teléfono al 801-397-1047, ¿ok? Mi pregunta es, ¿cuándo comienza esto en realidad? ¿Cuándo comienza a ser efectivo este nuevo proyecto? Y si empieza el año que viene, mi pregunta es también, ¿ya puede la gente empezar adelantando la registración o tiene que esperar al primer día? Okay, so Por la ansiedad, digo, ¿no? Pablo's question is, when is this actual program becoming effective? When can people actually start submitting their applications? Like, if going to start, let's say, on January 1st, can they actually start, Right now, for example? Like putting, all the documentation ready, filling out the application? Exactly. What can they do tonight? Yeah. Yeah, thank you. So, first, this program begins on January 1st, 2024. Bien. It will run through an open enrollment process. And because we were only given a limited amount of money to use for this program, we will be able to serve 2,000 children, up to 2,000 children with this program. And so when people can apply is actually our open enrollment will begin on January 1st. And that is when individuals and families need to submit their application. Bien. De acuerdo. Entonces, como bien nos había comentado anteriormente, ¿verdad? El programa empieza a partir del 1 de enero y se dará un periodo de inscripción, y durante este periodo de inscripción podrán aceptar hasta 2,000 solicitudes, vamos a decirlo. Esto es que ingresen 2,000 niños, ¿verdad? Ya que los fondos son limitados. O sea, estos $4,5 millones están contemplados a ser gastados en 2,000 niños. ¿Ese es el cálculo de ellos? So those $4.5 million that we talked about before is the plan to actually spend them on those 2,000 children? 2,000 children per year. It's $4.5 million over 3 years. And when that's broken down, that can serve about 2,000 children per year. And once a child becomes eligible for this program, they are eligible for an entire year. Entire year. An entire year. Okay. Yeah. Y después tienen que renovar.
Correcto. Entonces, de la forma en que va a funcionar, como nos comentó que son 3 años, entonces son 2,000 niños patrocinados, vamos a decir, por año. Y cuando cada niño es aceptado por el programa de CHIP, va a tener la cobertura durante todo un año. Okay. Jennifer, ¿cuántos años usted tiene trabajando en Medicaid? How long have you been working for Medicaid? I've been working for Medicaid for 5.5 years. Bien, good. Mi pregunta es, en estos 5 años y medio que usted ha estado aquí, ¿cuál ha sido el desafío que usted ha visto más común en la comunidad hispana inmigrante en cuanto a salud? So during those 5.5 years that you've been working for Medicaid, what has been the biggest challenge that you've been able to observe within the Latino community. Hispanic community, Latino community? Talking about health. Yes. I'm not talking about music. I'm not talking about sport. No, Yes. about the health situation of the family. Yes. The Latino community faces many challenges with accessing healthcare. I think first is a language barrier. Sometimes understanding how to use medications, what their disease is about, making sure that they have someone who can interpret and explain things if English is not a first language. And sometimes it's also challenging from the language barrier with understanding how to apply for a Medicaid program, a program like Medicaid, right? So reading the forms and understanding. I think it's also challenging to navigate our healthcare system. It's hard to establish care with a primary care provider and understand I need to get regular visits to take care of myself versus going to the emergency room when only an emergency occurs, right? Yeah. Muy bien, pues entonces la comunidad latina, ¿verdad? Las situaciones que ella ha notado más que nada para que podamos como latinos tener acceso a la salud, primero que nada pues es el lenguaje como barrera, ¿no? Si no tenemos el idioma como herramienta para poder entonces entender y comunicarnos y entender más que nada a detalle, sobre todo cuando tiene que ver acerca de alguna enfermedad o de entender los medicamentos que vamos a tomar y también cómo solicitar los servicios, cómo llenar los formatos, porque las mismas formas o las solicitudes, ¿verdad? Para Medicaid son extensas y a veces pueden ser complicadas. Simple y sencillamente comenta Jennifer que navegar el sistema de salud es complicado y bueno, entender cuál sería entonces la diferencia al momento de usar o una sala de emergencia O prevención. o prevenir, exactamente, o salud preventiva. Yeah. Utah es el estado número 11 que implementa este programa nuevo, ¿no? Ustedes como Medicaid de Utah, ¿se conectan con los Medicaid de otros estados para aprender de ellos también y intercambiar información y saber cómo lidiar con la comunidad inmigrante? So it's my understanding that actually Utah is the 11th state in putting this new program into place. So do you actually keep communicating with other states that actually are doing it already? We do. We communicate with other states who have programs like our state CHIP program to understand how to implement this successfully and navigate challenges that they're navigating as well. So we're learning from other states who've already done this. Claro, entonces sí, mantenemos una comunicación con los estados que ya están teniendo un programa como este. Queremos aprender, queremos saber qué está funcionando, en qué están teniendo éxito y también cuáles son los retos para que podamos hacer este programa más efectivo. Bien, y en esos estados, cuando ellos pusieron el plan piloto y pasaron 3 años, o lo que ellos hayan dictado, ¿qué tanto efectivo han sido estos programas y la legislación lo ha renovado y ha puesto más dinero? Tengo esperanza que en Utah ocurra lo mismo, ¿no? Well, regarding then the constant communication that you keep with other states who actually, they're already past that pilot program after those 3 years, have you noticed that if it's actually something that's been able to stay permanently, that it worked, that do you think that actually was approved by their legislation, and do you feel like then there's hope for Utah for the same thing to happen? Yeah. Some states who have adopted a program like State CHIP have had it in place for a long time, and they are showing the outcomes that people are able to receive health care and that they have better lives and that they're able to be at work, their children are able to go to school and are able to learn. And so they have been able to continue delivering these services.
when we begin this program, we would like to do the same thing. We want to follow how our children are accessing healthcare and whether or not they're able to get their immunizations and their well child visits and see their doctors regularly, and to see if this reduces the amount of times they have to visit an emergency room, and it can improve their health. Good, good. Yeah. Correcto. Entonces, bueno, al estar manteniendo esta comunicación se dan cuenta y les comparten los resultados, ¿verdad?, de que hayan puesto este programa durante ese tiempo, y los resultados son que efectivamente no se muestra en la comunidad una mejor calidad de vida, ¿verdad? Los adultos pueden hacer sus actividades regulares como ir a trabajar, los niños aprenden mejor porque están más saludables, y sobre todo enfocándonos en el área de los niños, pueden ellos tener acceso a sus vacunas, a ver sus doctores y a tener todos los cuidados preventivos regulares. Hay estadísticas, Jorge, que comprueban si un niño en edad de escuela tiene una cobertura médica, menos ausencia escolar tiene, mejor rendimiento académico, simplemente por tener una tranquilidad de una cobertura médica, ¿ok? Mi punto aquí es que Utah está mejorando. Hay más cosas para mejorar, ¿verdad? Mucho más, ¿no? Vamos a decirle a Jennifer que ya casi estamos llegando al final de la entrevista con ella, que lo ha hecho muy bien. Dile eso, que lo ha hecho en una manera muy profesional. Yeah, well, no, Pablo is just mentioning that how, the information that you're providing tonight is actually proven. There were some research made, and they can actually see, how children actually do learn better, or the other hand, how they get affected when they are sick, how they start missing school, how their development decreases. And so Pablo says that we're just getting closer to the end of the interview, and he's just delighted about all the information that we've been able to share tonight, and he appreciates it. So, mi pregunta es, ¿cómo te has sentido conversando con nosotros hoy aquí con la comunidad hispana, Jennifer? So how do you feel about tonight, having the opportunity to actually interact with the Hispanic audience? I'm thrilled to have the opportunity to interact with the Hispanic audience tonight. I am excited to offer a new service to children who may not have health care today, and be able to help them receive the same great care that other individuals maybe in their own family or people that they know are able to receive through the Medicaid and the CHIP programs. It is really our goal for Utahns to thrive, and to receive better health care is one way that people can thrive, and especially with our Hispanic population, it's a great opportunity for us to really partner together. That's good. And You survive. I survived. You survive. A ver, ¿quieres traducir eso, lo que dijo? Sí, estoy sumamente emocionada, ¿verdad?, de poder interactuar con la audiencia hispana y sobre todo traerles estas buenas noticias, ¿verdad?, sobre este programa, porque es una de sus misiones personales, y es una de las misiones del programa de Medicaid, del poder ofrecer estos servicios, esta cobertura de igual manera para un niño que es de aquí que para un niño que no tiene ese estatus. Entonces, ayudar a la comunidad hispana se siente muy bien y está muy contenta de realmente estarlo logrando. Yo quiero decirte, Jennifer, que los micrófonos de esta emisora y de nuestro programa están abiertos para Medicaid. Cada vez que ustedes quieran venir a hablarle a la comunidad hispana, que cuentes con eso, porque nosotros necesitamos, la comunidad hispana y el servicio de salud, necesitamos estar en conexión. Yo quiero que sepas eso y que el Estado sepa que esta radio y este programa está abierto para ustedes, ¿ok? Yeah, so I really want you to know that this is your house, basically, and the microphones are always open, and we are always delighted by having Medicaid and you as its representative to be here and to share with the community, because the community, especially the Hispanic community, grows, having these type of interactions, because I personally feel, Pablo, that there otherwise is just like, it creates a connection, and it feels more real. Like when it's happening and you're listening to it from first hand, it's like, it's real. They care. They care. Yeah. Jorge tiene una pregunta y yo tengo una pregunta. We have 2 more questions for you. Dos. And you do an amazing job today. Ok, Jorge, vamos. Sí, ¿Cuál es la pregunta? Bueno, ahorita estaba pensando, ¿qué hay de si un niño que esté cubierto con esto
tiene una enfermedad de esas muy, muy caras. ¿Qué tanto cubre la póliza de...? Buena pregunta es. Okay, so Jorge wants to know, what if, let's just talk about this scenario where this child is already covered by this state CHIP new program, but unfortunately he becomes very ill and this sickness becomes very expensive. So is there a limit that will be covered by Medicaid? Under the new state CHIP program, it will have the same coverage as under our regular Medicaid and CHIP programs. So if a child becomes very sick while they are on state CHIP, that's unfortunate, but the perfect time for us to be able to provide access to healthcare that's affordable. I mentioned that there is an income limit, and also there is a spend down that is required for a family to pay $75 as a quarterly premium to have this service. So as a result, if a child does get very sick, the family would just have to pay that up to a $75 quarterly premium, even if they're getting a lot of healthcare costs. Okay. Así es. Entonces, la forma en que los niños van a estar cubiertos por medio de este state CHIP va a ser exactamente lo mismo y van a tener los mismos privilegios y el mismo acceso que un niño que está en el CHIP regular. Y entonces, si realmente ese niño es verdad, se empieza a enfermar, va subiendo la intensidad o la enfermedad que está sufriendo, los padres en un momento dado podrían pagar hasta $75 por cada término, ¿verdad? Para que se le pueda, digamos que aumenta el servicio o la cobertura que se le empieza a dar. Jennifer, tú mencionaste que a veces uno de los desafíos para la comunidad hispana es navegar en el sistema de Medicaid. Pero ustedes lo tienen en español, ¿correcto? So you mentioned before that you have noticed that one of the biggest challenges in the Latino community is actually how to navigate the health system. But let me tell me if I'm wrong, correct me if I'm wrong, but don't you in the system have information available in Spanish? We do. Okay. If you visit our website... Yeah. But my next question is about this. Quizás entonces, tal vez Medicaid necesite hacer cambios en el sistema en español, porque está difícil de igual navegar, aunque esté en español, ¿o no? So probably what he feels is if it is still difficult to navigate the system, can some changes be made? On this platform, because even though it's in Spanish, if it's still difficult to navigate it, then it's like... I don't know. That's my opinion. Yeah, like what if it's the amount of information, if it's the information, the way it is presented. Mm-hmm. So maybe, we could suggest if people can just take a double look and see how the information is presented for the Hispanic. What do you think about that? I think that is a great idea. Even though our materials are available in Spanish, healthcare is confusing. Yeah. And reading websites about healthcare coverage can be confusing. So it's important for us to hear what the members or patients are experiencing when they look at our materials, when they look at our website. And if there's areas that are confusing, then we need to work to lessen the confusion. Yeah. Sí, nos dice Jennifer que esa de hecho es una excelente idea y que agradece, ¿verdad?, recibir esta retroalimentación en la cual son oportunidades para ellos tomar estas ideas en consideración y entonces llevarlas a la persona correcta y volver a visitar, ver de qué manera esto se puede mejorar. Si solucionamos el problema, gracias a la recomendación que le di, que me dé el crédito. That if you actually, when you go and tell them, it's like, hey, can we revisit the way information is presented? And if they actually has a better outcome, if you're going to give him credit. Okay, no, just kidding. No, my last question is this. Mi última pregunta. Porque este es un nuevo programa y crean mucha ansiedad en la comunidad, la gente puede convertirse muy vulnerable a fraude, consultando a gente que no tiene conocimiento en cuanto a esto, ¿ok? Taker Utah es una de las tantas organizaciones que hay en Utah que ayudan, sin cobrar, sin fin de lucro, ayuda a la gente a navegar en el sistema. Pero ustedes, Medicaid, ¿están previstos en evitar fraudes cuando la gente empieza a registrarse ahora en enero y que no caigan en fraude con gente que les quiera cobrar miles de dólares por algo que se puede hacer gratis como lo hace Taker Utah? Okay, well, he feels like there's
to this great news, there's also a tricky side. And that is, out there are organizations and fake company who can actually be scammers and say, I can help you fill out that application. I can, because that population is vulnerable, exactly. So they can take advantage of that moment. So is Medicaid ready? Or are there ways that you're planning on avoiding these situations or preventing situations like this? Is Yes. that a good question? It's a good question. And I think working with, first of all, using our state website to ensure that when individuals are applying for Medicaid CHIP or state CHIP is the route that they take. And I can give the website, chip.health.utah.gov. Okay. And working with trusted organizations like Take Care Utah, or any of our accountable care organizations. I just mentioned Take Care Utah because it is always here every month. So. Right. So you want to make sure like the community understands it's a trusted partner of Medicaid or CHIP, or they're actually directly going to the Medicaid and CHIP But do you understand my point about people can become very vulnerable about in January, many people will try to get in the system and they're going to need help. And maybe people come and take advantage about that, illegal advantage, So yes, no, and it does make sense. So, voy a recomendar a la gente que primero que nada use el website, ¿verdad? Oficial de nosotros, y ese sería chip.health.utah.gov. Y entonces, aparte de eso, ¿verdad? Para aquellos que no quieren navegar en las computadoras, recomienda Jennifer que se acerquen con las organizaciones de confianza, ¿verdad? Con aquellos que hemos visto ¿verdad? En algunos eventos locales, con aquellos con los que anteriormente ya nos hemos acercado y sabemos que son reales y sabemos que no hay un trasfondo y que no nos están cobrando. Y pues en este caso nosotros como Take Care Utah, encantados de poder dar ese servicio. Right. Jennifer, thank you very much for coming tonight. I really appreciate your point, your answer about what the Latino community need to be informed to go forward, to keep going, and especially with the kids. Gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias. Could I make one more point? Of course. It's important, a couple points extra cost about status for the application. We want all individuals and families with children who could qualify to understand that state CHIP will not report immigration status or undocumented individuals to the U.S. Immigration and Customs Enforcement. ¿Y esto va a tener carga a la hora de que quieran hacer papeles después? No. Entonces, para mí es muy importante, ¿verdad? Que así como estamos anunciando este cambio y este programa, queremos ayudar a los niños sin documentos y para nosotros es importante que las familias entiendan que CHIP del Estado no va a reportar a la Oficina de Inmigración nada que tenga que ver con sus documentos o con su estatus. Entonces, queremos que tranquilamente se acerquen y llenan las solicitudes para sus hijos. ¿Te imaginas llenar la aplicación en tu laptop? Le haces clic, send y ya te están golpeando la puerta. Listo. ¿Te imaginas eso? No. Jennifer, gracias por estar aquí. ¿Algo más que quiera compartir? Sí, y comenta nada más, Jennifer, hacer énfasis que el programa del estado de CHIP no está sujeto, no generará carga pública. Jennifer, gracias por haber estado aquí. Amigos, vamos a una pausa comercial aquí en Preferida 104.7 y ya volvemos con el resto del programa y Iris se queda con nosotros aquí. Queda un ratito, ¿por qué no? Ok, nos vemos. Un accidente laboral puede cambiar tu vida y la de tu familia. Por esta razón, en WCF Insurance, el seguro de compensación para trabajadores, estamos siempre para protegerte y ayudarte a que vuelvas a casa con los tuyos. Toda la cobertura y el servicio para tu empresa y tus empleados. Para más información en cómo podemos proveerte la mejor protección, llama al 1-800-446-2667, extensión 8511. Vuelve a casa seguro con WCF Insurance.